Tribunal Electoral contra Corte. Magistrados electorales se ponen a dar línea a la Suprema Corte de Justicia al defender su facultad exclusiva en temas electorales, a unos días de que el Pleno del máximo tribunal determine quién tiene la razón en cuanto a las suspensiones ordenadas contra la reforma judicial. Entre los candidatos, miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo nos envió su postura tras detectarlo en listado definitivo. It's 25% without exceptions or exemptions. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, it's zero. No creo que venga. No funciona. Confrontan aranceles. El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva con la que impone aranceles al aluminio y acero, incluidos los procedentes de México, desde donde el empresario Carlos Slim consideró que las tarifas no son la solución para los problemas de Estados Unidos. La otra guerra. Milenio regresó a Tabasco para documentar la disputa criminal entre dos grupos que ha dejado decenas de asesinatos. Las familias de las víctimas contaron que no tienen ni para pagar el funeral. لو بدي أوصف الأوضاع الحالية في قطاع غزة بأقل كلمة ممكن أحكي إنها مأساة بكل معنى الكلمة. Relato desde Gaza. Aunque el presidente de Estados Unidos insiste en hacer de la Franja de Gaza un desarrollo inmobiliario, sus habitantes se resisten a abandonar lo que quedó de sus hogares. Desde la zona describieron la miseria y destrucción que les ha dejado la guerra. Muy buenas noches. La reforma al Poder Judicial ha sacado lo peor de los tres poderes. Los que se ignoran entre sí, los que creen que tienen la razón y los que interpretan la ley a su antojo. Hoy fue el turno de 3 magistrados electorales que se lanzaron así contra ministros, que esta semana discutirán el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre las suspensiones de la elección judicial. El Tribunal Electoral dando línea al máximo tribunal, una disputa de facultades. Esperaría que no sea el proyecto del ministro, que no sea el proyecto oficial. Una suma de descalificaciones y de lamentos en donde se acusa al Tribunal Electoral de haberse excedido en sus facultades, ¿no? Habla de tragedias, ¿no? Me parece que sería una gran tragedia, ahí sí, al Estado de Derecho, el que un proyecto del alto tribunal fuera en esos términos, ¿no? En donde parece que se escribe con letras y lágrimas, ¿no? Con mucho dolor. Termina diciendo, bueno, sí es electoral, pero se le ordena a los jueces de amparo que revisen sus órdenes de amparo y que atiendan lo que dijimos en noviembre. ¿Y qué dijeron? Que era electoral. Estamos solicitando por parte del jurídico del Tribunal Electoral que se excusen de participar el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Lainez Potisek, la ministra presidenta y el ministro Pardo. ¿Por qué? Porque ellos han pronunciado abiertamente en contra de pues esta elección. Yo lo que diría es, mire, nadie puede decir de mí ni de nosotros tres que estemos subordinados a nadie. Lo que pasa es que a veces el dolor de perder, y eso ustedes lo han visto, sucede una y otra vez. Se puede meter la Corte decidiendo sobre sentencias del Tribunal Electoral. Si estas sentencias son definitivas e inatacables de acuerdo al artículo 99 constitucional, ¿quién estaría violentando el Estado de Derecho entonces, me pregunto yo? En la solicitud que hacen a la Corte, de la cual este espacio tiene copia, se argumenta que tanto la ministra presidenta y los otros 3 ministros perdieron la imparcialidad al pronunciarse públicamente en contra de la reforma. Se adjuntan fotos para evidenciarlos. Sobre el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se señala que ha mostrado animadversión
y prejuicios, así como consideraciones mordaces y descalificaciones contra las actividades de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí también recuerdan que en un foro en Harvard provocó la burla a la reforma del Poder Judicial. No recuerdan que la burla se generó porque dijo que entre los criterios estaba solicitar cartas de recomendación a vecinos, y ahí se rieron los asistentes. Solamente dicen que provocó la burla lo que dijo sobre la reforma judicial. Sobre la ministra presidenta Norma Piña y el ministro Pardo Rebolledo, se destaca su participación en las marchas que fueron organizadas en contra de la reforma judicial, mostrando ahí también fotografías de esas participaciones. Mientras que del ministro Lainez se destacan las entrevistas que dio en distintos medios, donde ha mostrado su rechazo a la reforma judicial y a la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El tribunal pide que la decisión se sujete solo a criterios jurídicos y no a una inclinación subjetiva que favorece solo a una de las partes. Ahí el documento obtenido por mi compañera Janet López Ponce. Pero la otra parte tampoco está contenta con el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Juzgadores federales consideraron que la propuesta ordena a jueces, de forma encubierta, dejar sin efecto las suspensiones contra la reforma judicial. El proyecto propone ordenar a los jueces que en el plazo de 24 horas revisen sus decisiones y la ajusten a esa jurisprudencia. Allí pretendidamente con prudencia dice el proyecto que con libertad de decisión hagan lo que tengan que hacer. Pues si están diciendo que la jurisprudencia les obliga y que ya la habían dicho y que tienen que seguirla, decir que con libertad de decisión ya es un eufemismo, es una orden encubierta para que cambien su decisión y dejen sin materia las suspensiones que han otorgado en estos juicios de amparo. Lo que está también el proyecto diciendo es, entonces siga adelante la reforma, o al menos estas suspensiones no la pueden detener. Y entonces le da el camino libre a las autoridades electorales para que continúen con lo que hasta hoy son claras violaciones a estas suspensiones de amparo. Mientras esta disputa de facultades sigue, la elección también. Hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que mañana podría llevarse a cabo la ceremonia de entrega al Instituto Nacional Electoral de las listas de candidaturas que participarán en la elección del 1 de junio. Detalló que ya tiene los listados de los 3 comités de evaluación. El viernes le conté aquí de uno de los candidatos a la elección judicial, en particular busca el cargo de magistrado. Job Daniel Wong, integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo, que busca ser magistrado en la elección judicial de junio. Aunque buscamos su punto de vista desde antes de esa publicación, el viernes por la tarde lo buscamos, no respondió hasta el fin de semana, hasta que dimos la nota. Hoy nos hizo llegar un documento en uso de su derecho de réplica, el cual leo íntegro. Dice: en algunos medios de comunicación circula información falsa sobre mi perfil, donde señalan que soy una persona que tiene un cargo religioso, lo cual niego categóricamente. Estas acusaciones no solo carecen de fundamento, sino que representan un acto de discriminación y un intento de poner en duda mi integridad, desviando la atención de mi labor y mis logros. Respecto a las imágenes utilizadas para respaldar estas afirmaciones, quiero recordar a la ciudadanía que, en un Estado laico como el nuestro, toda persona tiene derecho a ejercer su libertad de conciencia y a participar en actividades religiosas si así lo desea. Sin embargo, esto no implica en ningún caso que se le otorgue el carácter de ministro de culto. Rechazo categóricamente cualquier forma de discurso de odio o discriminación y reitero mi compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Mi carrera como abogado, iniciada en 2016 y como servidor público desde 2021, tras vencer en distintos exámenes y procesos de selección, ha estado marcada por un profundo respeto a la justicia, integridad y transparencia. Gracias a mi sólida formación académica, a mi experiencia en la impartición de justicia y sobre todo a mi integridad personal, los 3 comités de evaluación me calificaron como idóneo entre más de 50,000 aspirantes, resultando insaculado en 2 de ellos. Este proceso fue público y transparente. Hoy me enorgullece tener la oportunidad de participar en la elección para servir a la ciudadanía con sensibilidad, imparcialidad y un firme compromiso con la transformación de nuestro sistema judicial. Respeto profundamente la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, este derecho no puede ser utilizado como un instrumento para difamar, discriminar o generar discursos de odio. Finalmente, agradece que mostremos de manera fiel e inalterada su postura y firma atentamente Job Daniel Wong Ibarra.
Después de que recibimos esto, le envié algunas preguntas al respecto de su candidatura. Esas dudas tienen que ver con su trabajo religioso y su postura jurídica ante el caso de Naasón Joaquín García. Aunque él argumenta que no es ministro de culto y efectivamente no aparece en la lista de ministros de culto que se registran en la Secretaría de Gobernación, eso no implica que no haya desempeñado el cargo que tuvo de evangélico dentro de la iglesia. De hecho, ni los líderes Naasón Joaquín García ni su padre, Samuel Joaquín, aparecían inscritos en ese registro de la Secretaría de Gobernación. La pregunta surge porque contamos con esta evidencia de que le dio, por ejemplo, retweet artículos que defienden la inocencia de Naasón Joaquín García, eso sobre el tema jurídico de Naasón. También hay publicaciones que acreditan que Job Daniel fungió como evangélico, encabezando eventos religiosos. Lo hizo en el año 2019 y los que más llaman la atención son los de 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque estas fechas son importantes, porque según la ley de asociaciones religiosas y culto público, los ministros de culto no pueden ser votados a menos que se separen del cargo 5 años antes de la elección. Era evangélico dentro de la luz del mundo. Esa misma ley define que se consideran ministros de culto quienes las agrupaciones religiosas les confieren ese carácter también, que se debe notificar a la Secretaría de Gobernación, pero como vemos, no siempre lo hacen. Y en caso de no hacerlo, se les considerará así a quienes ejerzan en las iglesias como principal ocupación funciones de dirección, representación u organización. Esta ley también establece que deben informar la comisión de delitos cometidos en sus instalaciones, especialmente tratándose de menores de edad. Estaría en este supuesto los delitos que cometió Naasón Joaquín García en caso de que esta persona tuviera conocimiento de ellos. Sabemos que no tiene conocimiento de ellos, pero sí vimos ese retweet que dio a una nota sobre que sería liberado. Es decir, ¿cuál es la postura jurídica de derecho en torno al caso de Naasón Joaquín García? Eso no nos ha respondido, le enviamos las preguntas y esperemos tener su respuesta. El empresario Carlos Slim mostró su rechazo a los aranceles que desde el fin de semana anticipó Donald Trump que impondría al acero y al aluminio. Este y otros temas como el futuro económico de México los abordó en la conferencia de prensa, que ya está edición, conferencia de prensa anual del ingeniero Carlos Slim. La segunda, el IFETEL. Mira, nosotros tenemos un mal recuerdo. ¿Qué otro problema tuvimos con el IFETEL? Nunca nos dio la televisión de prepago y los presidentes tampoco. Entonces lo que sí puedo decir es que no era tan autónoma, porque resulta que el presidente del IFETEL, ¿sí? Lo puso el director jurídico de la presidencia. El futuro puede ser muy bueno. El futuro puede ser muy bueno, coincide con lo que dijo la presidenta en el Plan México. Para crecer se necesita inversión. Entonces yo creo que tenemos un entorno nacional muy bueno. Lo que nos ha faltado en México es división de poderes. Ojalá y algún día se dé. Cuando es la elección, normalmente el Ejecutivo va junto con el Legislativo. Entonces ya no hay separación del poder legislativo y el ejecutivo. Traemos mucha deuda con China, tenemos mucha deuda con Taiwán, con Japón, con Alemania, paz. Todo lo que tenemos que hacer es, ojalá y podamos aumentar nuestras exportaciones con Estados Unidos. Entonces tenemos que aumentar nuestro negocio con China y reducir nuestras importaciones. ¿Cómo? Sustituyéndolas. De forma general. No, lo de los aranceles, yo que generales, yo no creo que vengan. No, pues, no funciona. Ahí está protegiendo dos sectores que en Estados Unidos tienen mucha capacidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió una de sus amenazas, la del fin de semana, a pesar de lo que dijo Carlos Slim, que no era necesario, que no solucionaba los problemas de Estados Unidos. Bueno, pues Trump ya firmó esta orden ejecutiva, 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a nivel global, teniendo impacto, de nuevo, sobre sus principales socios, México y Canadá. Hace apenas un día, mientras viajaba a Nueva Orleans para ver el Super Bowl 59, dio a conocer a los medios de comunicación estos aranceles. Durante esta tarde firmó la orden ejecutiva que hasta ahora, le daremos los detalles en unos momentos más, entrará en vigor, seguramente ahí viene el detalle. Advirtió que ya tiene analizada la imposición de aranceles en otros sectores.
It's 25% without exceptions or exemptions. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, it's zero. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. We don't want it to hurt other countries, but they've been taking advantage of us for years and years and years, and they've charged us tariffs. Most of them have charged us, almost everyone, I would say almost without exception. Definitely. They've charged us and we haven't charged them, and it's time to be reciprocal. If they charge us, we charge them. If they're at 25, we're at 25. If they're at 10, we're at 10. And if they're much higher than 25, that's where we are too. That's not just steel and aluminum, but we'll be discussing that over the next couple of weeks. But we will be looking at chips, and we will be looking at cars, and we're going to be looking at pharmaceuticals, and there'll be a couple of other things. Y estas declaraciones las siguió haciendo en una entrevista para Fox News, donde aseguró que tanto México como Canadá siguen sin hacer lo suficiente para atender el tema migratorio y el tráfico de drogas. Además, criticó a las plantas de autos que se instalan aquí en México y amenazó con imponer aranceles a esos autos que se hacen en México para venderse en Estados Unidos, en particular porque él dice que se hacen con insumos chinos. You announced tariffs on Canada and Mexico. You immediately got action from both of them on border security and drug interdiction. I did. A lot of action that good that nobody enough? expected. Is that good enough? No, it's not good enough. So more needed in 30 days. Something has to happen. It's not sustainable. And I'm changing it. We're not that rich right now. We owe $36 trillion. That's because we let all these nations take advantage of us. Same thing, like $200 billion with Canada. We owe $300. We have a deficit with Mexico of $350 billion. In Mexico, they're building car plants all over the place to make cars, sell them into the United States. I say, no way, you're not going to do that. We're going to put big tariffs on those cars. I don't want those cars. We can make those cars right here. Pues ahí está la advertencia, va a poner aranceles en esos autos que llegan desde México. Ahí la advertencia, una nueva amenaza de Donald Trump. Y mientras él dice que lo que hace en México y Canadá no ha sido suficiente para controlar la migración y el tráfico de drogas, en México se presumieron los resultados que se han obtenido al reforzar la frontera con Estados Unidos para cumplir con los acuerdos y que se evite la imposición de aranceles. Del 5 al 9 de febrero, en la Operación Frontera Norte, se han detenido a 179 personas, otras 87 personas migrantes fueron rescatados, han asegurado 100 armas de fuego, 13 provenientes de Estados Unidos, un dato que cambió con respecto a la información del viernes pasado, cuando dijeron que habían sido 15, ahora ya son menos armas, además de cartuchos de diversos calibres y cargadores. También han sido incautadas diversas cantidades de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y también fentanilo, además de más de 90,000 pesos, 160 vehículos y 20 inmuebles fueron asegurados. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aumentaron su vigilancia contra los grupos criminales de México en las últimas 2 semanas, así lo revelaron fuentes cercanas al gobierno del presidente Trump. A la cadena CNN mencionaron que se han usado sofisticados aviones espía que han realizado al menos 18 misiones. Las rutas de vuelo abarcan la frontera entre Estados Unidos y México, con misiones en California, Arizona y Texas, además del espacio aéreo internacional alrededor de Baja California. Algunos modelos usados son el espía U-2 o U-2, uno de los aviones de reconocimiento más utilizados por el ejército de Estados Unidos para este tipo de actividades. Después está el avión de patrulla P-8A, el cual ya habría volado en 11 misiones del 28 de enero al 6 de febrero. Además, el avión RC-135, especializado en captar comunicaciones desde tierra. Saludo a Enrique Perret, colaborador de este espacio, director de la US Mexico Foundation desde Washington. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro, buenas noches. Pues como siempre aquí en la ciudad de Washington, con nuevas órdenes ejecutivas, al menos las últimas 2 semanas. Ahora otra vez en el tema de aranceles. Sí, ahí está, aluminio y acero, aranceles que ya se habían impuesto en la primera administración de Trump. ¿Qué implica esto, Enrique, sobre todo para los sectores que exportan desde México a Estados Unidos? Pues sí, a ver, son varios los países que le exportan, digamos, estos productos, aluminio y acero, a los Estados Unidos. Y bueno, pues México es uno de ellos. Hay otros, evidentemente, y es para todos estos aranceles, o sea, no están cargados hacia México, es lo primero que hay que decir. Sí. Me parece que hay varios factores que inciden en que Estados Unidos o el presidente Donald Trump tome esta decisión.
hay mucho miedo de que mucho producto de acero y de aluminio de China vaya a través de otros países. Creo que México ha demostrado en varias ocasiones que no es el caso, y que la integración entre México y Estados Unidos en estos sectores es mucho más amplio. Entonces, pues vamos a ver, es 25%, es un arancel muy alto, digamos, y involucra todos estos temas, Alejandro, que hemos venido platicando de temas de seguridad nacional. La primera ocasión que Donald Trump trató de imponer estos aranceles a México hace 6, 7 años, tuvo que ver con medidas de seguridad nacional, la famosa 232, un artículo, digamos, una excepción que el presidente utilizó en ese caso. Sí. Y México obviamente se defendió bajo el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Entonces vamos a ver en esto, me parece que hace más daño, hay que ver los pormenores de esta orden ejecutiva. No sabemos todavía cuándo empiezan, al menos cuando se firma la orden ejecutiva no se menciona cuándo entran en vigor. Probablemente lo sabremos en las próximas horas o el día de mañana. Creo que también puede afectar a otros países y a lo mejor en ese caso México puede defenderse, ¿no? Por supuesto, si bien no son todos los aranceles, todos los productos, bueno, sí afecta acero, aluminio, como bien dices, no solo es México. Sin embargo, es estar a expensas de Donald Trump, lo escuchaba, veía en esta entrevista que dio, se grabó este fin de semana, pero se transmitió hoy en Fox News, donde dice, sí, pues México y Canadá siguen sin hacer lo suficiente. Aunque México está mostrando todo lo que está haciendo en la frontera, todo el tema migratorio y por supuesto el de combate al tráfico de armas, para él sigue siendo insuficiente y ahí está primera prueba para nuestro país en materia comercial, estos aranceles que no tienen que ver con los otros, pero ya los puso sobre la mesa Trump. Pues era lo que comentábamos la semana pasada, mientras no tengamos ya una certidumbre de algo firmado, algún acuerdo, algo, pero mucho más certero, digamos, pues vamos a seguir con esta incertidumbre. De entrada tenemos pues ya no un mes, sino menos días, menos de 30 días para que se cumpla pues ese mes de extensión que nos dio tanto a Estados Unidos, tanto a Canadá como a México. Y lo que decíamos también, Alejandro, es pues que si no tenemos métricas claras de qué es lo que él está buscando en materia migratoria y de seguridad, pues va a ser difícil cumplir, o sea, no hay una meta exacta, ¿no? Entonces, claro, pues todo puede ser a su entender o a su gusto, es decir, pues no están haciendo suficiente, pero ¿qué es suficiente? Esa es la parte complicada con Donald Trump. Totalmente. Pues así, una jornada más de órdenes ejecutivas desde Washington. Enrique, como siempre, un placer tenerte. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo acá desde Washington. Enrique Perret, desde Washington. Información de última hora, acabamos de recibir el contenido de la orden ejecutiva de Donald Trump en la cual pues impone aranceles al acero y al aluminio. Explica la disposición que tenía estas importaciones de artículos derivados de aluminio de algunos países, incluyendo México, y dice que quedarán sin efecto decir que se termina el hecho de que no hayan aranceles el 12 de marzo, 12:01 AM, 12 de marzo, es decir, ese día comienza la imposición de aranceles al acero y al aluminio a nivel global. Ese mismo día las importaciones de artículos de aluminio y artículos derivados del acero estarán sujetas a esta nueva tarifa o impuesto, las cuales estarán sujetas también a la tasa del 25%, como lo anunció. Bueno, ahí está el comunicado que envía, el detalle de la Casa Blanca. Hace unos momentos, le repito, llegó ya a la bandeja de correo de esta redacción y ahí está el detalle, el momento en que entran en vigor, 12 de marzo 2025, aranceles al acero y al aluminio. Ayer durante el aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec reapareció quien fue secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Se le vio en el templete donde estaba sentado ahí el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo que él estaba en segunda fila, detrás del secretario de Salud, David Kershenovich. Al finalizar el acto, otros generales que acudieron al acto se acercaron a saludarlo y algunos hasta se tomaron la fotografía con él. La presidenta hoy aclaró al respecto de esta presencia, fue cuestionada, esto dijo. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía
general de la República. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? No hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En no México, hubo ¿no? prueba. Y en Estados Unidos. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del colegio militar. Entonces asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del colegio militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. El general Salvador Cienfuegos fue detenido por la DEA en octubre del 2020 durante un viaje familiar a Estados Unidos. Lo acusó a Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero y de tener vínculos con miembros del cártel del H2 que está en Nayarit. Un mes después, la jueza de Nueva York, Carol Bagley, aceptó retirar los cargos contra el general Cienfuegos tras una decisión tomada desde los altos niveles de gobierno de México y de Estados Unidos. Dijo que la aceptaba porque había un interés público mayor al que se persigue contra una persona. Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos nunca reconoció que fuera inocente de esos cargos o que no hubiera pruebas. El fiscal Seth Ducharme defendió la solidez del caso, pero aceptó su devolución a México por temas sensibles en la relación bilateral. Un día después, el general fue trasladado a México, a donde llegó sin cargos en ambos países. Y en enero del 2021, la Fiscalía General de la República lo exoneró porque dijo no había pruebas que lo implicaran directamente en actos ilícitos. Este lunes, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sumó a las filas de su partido al diputado local del PRI, Polo Hospital, hasta hoy del PRI, pero ya es diputado local de MC, como fichaje de fútbol. Así. Pues así es como se anunció que Polo Hospital ahora es parte de Movimiento Ciudadano. Paul, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Gracias por el espacio. ¿Por qué esta decisión? ¿Dejas el PRI? ¿Te vas a MC? Dejo el PRI, me parece que no es sorpresa para nadie. Hoy mucha gente está saliendo de este instituto político porque un poco perdieron las causas que se defendían, la agenda, la ideología. Y particularmente en estados como Querétaro, de donde vengo yo, se hizo una alianza completamente contra natura y estamos hoy fusionados con algo con lo que siempre combatimos y nos diferenciamos. Entonces, ¿con el PAN entonces? Con el PAN en ¿Nunca has concreto. estado de acuerdo en esta alianza? Nunca, y lo hemos dicho públicamente. Ajá. Y he sido cuestionado por ello, pero además también no veo ya causas, ideología, una agenda programática que defender, sino solamente estar en contra de cosas. Y del lado de Movimiento Ciudadano encuentro personas, encuentro causas similares a mí y encuentro un espejo de lo que ha sido mi agenda legislativa. He aprobado 31 iniciativas en el Congreso de Querétaro y todas, absolutamente todas, tienen que ver con una agenda progresista de ampliación de derechos, de igualdad de oportunidades para las mujeres, en fin. Y todo eso lo veo en los actores nacionales que hoy tiene Movimiento Ciudadano y en los estados. Entonces, pues es un tema de congruencia, de consistencia, de yo poder venir aquí, como debato también con personajes en Milenio los martes, y poder ser congruente con lo que he sostenido a lo largo del tiempo. No cambio ni de pensamiento, ni mucho menos de ideología, sino que hoy encuentro a alguien que justamente es espejo de lo que siempre he sostenido. Además de esa agenda, ¿qué otro es el objetivo uniéndote a MC? Porque van a decir en tu estado que quieres la candidatura al gobierno. ¿Qué otros objetivos tienes? Pues es muy pronto. Yo agradezco mucho el fichaje y la confianza que me dio Jorge Maínez para darme la bienvenida de esta manera a Movimiento Ciudadano con su impulso, porque además es un referente de nuestra generación, es un político con el que he coincidido desde hace muchos años, con él, con Juan Zavala, con mucha gente que está allá adentro, que somos esa generación que hoy tiene la posibilidad de estar, de aspirar y sobre todo de proyectar una agenda en la que creemos, en la que estamos convencidos y bueno, pues vamos a hacer causa común con ellos. ¿Qué tanta libertad vas a tener en MC? Vimos hace algunos años, en plenas contiendas electorales, disputas internas en el partido, lo que pasaba en Jalisco se
separada de lo que ocurre en Nuevo León. ¿Qué apertura tendrás y libertad en Querétaro? Y justo los veo así. A ver, por supuesto que tienen una ideología muy clara, me parece, el centro izquierda, el progresismo, es muy claro lo que sostienen, pero también hay libertad de la libre manifestación de la personalidad de cada uno de los miembros del movimiento, y eso me gusta mucho. Y vemos perfiles completamente distintos al interior, que los unen las mismas causas, la misma agenda, digamos, global, que a veces es un poco intangible, pero que está ahí en los documentos, pero también perfiles y formas de hacer política distintas. Entonces, me parece que obedece más a la forma de hacer política en el siglo XXI, lo que está haciendo hoy Movimiento Ciudadano, que se parece mucho más al futuro de México que a su pasado. ¿Dejas un partido en etapa terminal, el PRI? Es muy complejo. Mira, yo fui de los que alzó la voz, les dije, como no cambiamos, nos cambiaron, y si no nos refundamos, yo hablaba de esa gran refundación, desde el nombre, la forma, el fondo, pues nos van a refundir, y pues nada, fue de esas voces que nos escucharon, y en lugar de hacer una gran asamblea para la refundación del partido, se hizo una gran asamblea para continuar con los mismos que nos tienen así. Entonces, pero mira, yo la verdad es que quiero hablar de futuro, no quiero tener una agenda donde esté hablando del pasado, del PRI, de sus actores, porque no me voy de pleito, al contrario, me voy profundamente agradecido con muchísima gente que me dio distintas oportunidades dentro del PRI y que en buena medida, digo, las trabajamos, nos las ganamos, todo, pero me impulsaron. Y me voy con mucho agradecimiento, con muchas personas, me tocó estar con 5 dirigentes nacionales del partido. Sí. Y pues nada, mi profundo agradecimiento con ellos para toda la vida, pero es momento de avanzar y hay quienes no quieren avanzar. Bien, pues mucho éxito ahora de naranja. Por Gracias. Hospital. Te seguiremos viendo en esta pantalla. Por Hospital, en Milenio Noticias. En Sinaloa este domingo se cumplieron 5 meses de la guerra entre mayos y chapitos que hasta el momento ha dejado más de 800 homicidios. En este contexto, la madrugada del sábado fue detenido Mauro Alejandro N., conocido como El Jando o El Piloto, quien es considerado uno de los hombres más cercanos a Iván Archibaldo Guzmán, líder de la célula de los chapitos. Fuentes militares consultadas por Milenio señalan que El Jando habría sido uno de los principales operadores que planearon el secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos en julio del año pasado, aunque aún no se conoce si él fue quien voló ese avión o solo diseñó la ruta en la cual lo trasladaron. Su captura se llevó a cabo la madrugada del sábado tras un fuerte enfrentamiento entre criminales y elementos del ejército en la sindicatura de Jesús María, donde en 2023 fue detenido Ovidio Guzmán. En los hechos, un militar de fuerzas especiales fue asesinado. Eso en Sinaloa. En Tabasco, la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo La Barredora tiene a ese estado sumido en la violencia desde hace más de un año. Es la otra guerra, que ya empezó a afectar la vida nocturna de Villahermosa y a las familias, las víctimas de estos asesinatos. Hay familias que no tienen ni para pagar el funeral. Es un trabajo de Jorge Martínez. Sí, de golpe nos dio nuestra nieta. Mataron a mi papá, mi mujer. Casi se desmaya mi mujer. El hijo de René fue asesinado el viernes pasado en la colonia La Manga, primera sección de Villahermosa. Fue uno de los 3 homicidios que hubo ese día en la capital tabasqueña, que, sumados a los del fin de semana, se elevaron a 12. Cuando René se enteró, su preocupación se centró en cómo pagaría el funeral y el futuro que tendrían sus nietos. Tiene 3 hijos. Voy a tener que vender un becerro que tenía en trato para apoyar en algo en lo que se vaya a ocupar. Porque... La violencia en Tabasco inició hace más de un año por la guerra entre el cártel Jalisco y La Barredora. Apenas el 2 de febrero, el bar Las Miches fue rafagueado e incendiado. El saldo fue de 4 muertos, 3 fueron encontrados calcinados dentro del lugar y otro perdió la vida en un hospital. Esta bodega de muebles también fue incendiada por criminales. Esta casa, en la que había una fosa clandestina, presenta impactos de bala en las paredes, al igual que 3 viviendas colindantes. El 5 de febrero, un joven de 18 años, originario de Chiapas, fue rescatado por elementos de la Fiscalía en la colonia Punta Brava. Lo obligaban a vender droga y estaba dentro de una habitación cuyas puertas y ventanas fueron tapadas con bloques. No se sabe si como método de tortura o para dejarlo morir. Pero no solo es Villahermosa.
En Nacajuca, la semana pasada encontraron otra fosa clandestina en una vivienda del fraccionamiento La Selva, en la que exhumaron un cuerpo. Ante la violencia, la vida nocturna en Villahermosa decae. Así, lucían las calles con más bares y restaurantes. La noche del sábado, con muy pocos clientes, los taxistas también tienen miedo. Pocos se animan a dar servicio de madrugada. Yo en lo particular sí he modificado mis horarios de trabajo porque hay mucha inseguridad, no sabemos, y anteriormente pues sí teníamos bastante servicio, ahorita ha bajado. Antes ganábamos 1,800 al día, ahorita 300, 400. Los trabajadores del volante se vieron obligados a contar con un centro de monitoreo en tiempo real para cuidarse de los delincuentes que les arrebatan sus vehículos para bloquear carreteras e incendiarlos. Nosotros estamos monitoreando las unidades mediante el GPS, conectados también mediante o ante un teléfono común y corriente, que siempre toda unidad debe permanecer en el carro. En ese momento nosotros vamos por colonias, por calles, en una televisión un poco grande que tenemos en la central de radio, y ahí los vemos hacia dónde se dirigen. Con imágenes de Oscar Aro para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Este fin de semana, 71 locales de la central de abasto de la Ciudad de México quedaron completamente destruidos. Una cantidad impresionante de agua se utilizó para apagar, sofocar este incendio. Los detalles son de Erika Flores. La madrugada del domingo, en 4 horas, 71 locales del Mercado de las Flores de la central de abasto fueron consumidos por un incendio. Para controlar las llamas, que se extendieron en 2 naves, fue necesario que llegaran pipas de agua de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Pues a pesar que la estación de bomberos de esta central tiene 1 año de antigüedad, esta fue insuficiente para controlar el incendio que comenzó a las 3 de la mañana del domingo. ¿Cuánta agua tenían aquí en la central? 900,000 litros se ocuparon para el siniestro. ¿Y de esos 900,000 cuántos eran de aquí, de los bomberos de la central de abasto? ¿Te acuerdas que te acabo de comentar ahorita que eso se lo tendrías que preguntar a bomberos? Pacheco afirmó que la central de abasto tiene 44 años de antigüedad y que tras este incendio que afectó a 71 locatarios, actualizarán sus protocolos de protección civil. Fueron aproximadamente 30 vehículos, 30 pipas. Cada una dio aproximadamente unas 3 vueltas, con eso nos da un promedio de 90 vueltas, 90 vueltas de 10,000 litros cada una, más una pipa adicional que llegó de 50,000 litros. ¿Esa cantidad de agua qué llenamos? Una alberca olímpica prácticamente. Sin embargo, locatarios del lugar mostraron tomas de agua que fueron clausuradas hace varios años y que solo cuentan con algunas, como estas, para llenar sus botes con manguera. De ese lado de Bandel Rosas, de campo, hay nomás una toma de agua. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Y nomás tenemos una toma de agua y debe haber 6 tomas de agua aquí. ¿Y las otras 5 qué les pasó? Pues las clausuró las administraciones desde el año 2008, 2010. Esta es la cisterna de agua muy grande que debe haber agua, pero ellos cierran la puerta y luego no quieren dar agua. No se descarta la posibilidad de que el incendio fue causado por una sobrecarga eléctrica y que se extendió rápidamente porque la mayor parte del material es flamable, como esponjas para arreglos florales, cartones, peluches y papel, entre otros. Además, no todos los puestos cuentan con extintores y los lugares donde sí contaban con ellos estaban cerrados al momento del siniestro. Ahí estaba el extintor amarrado a lo que es la columna. ¿Y por qué ya no está? Porque se lo robaron. En tanto, la jefa de gobierno, Clara Burgada, estuvo ahí el mismo domingo y prometió la instalación de tomas de agua en el lugar. Para Milenio Noticias, Erika Flores. El presidente Donald Trump continuó hablando de sus planes para controlar la Franja de Gaza. El fin de semana afirmó en conferencia que está comprometido a poseer y comprar Gaza, mientras que en la entrevista de hoy con Fox News aseguró por primera vez que en sus planes no está contemplado que los palestinos regresen una vez que Estados Unidos construya en la misma. We'll build safe communities a little bit away from where they are, where all of this danger is. In the meantime, I would own this. Think of it as a real estate development for the future. It would be a beautiful piece of land. Would the Palestinians no have the big right money to return? spent. No, they wouldn't, because they're going to have much better housing, much better. In other words, I'm talking about building a permanent place for them. ¿Pero alguien le ha preguntado a la gente de la Franja de Gaza lo que está pasando? Mi compañero Juan Pablo Valle conversó con 2 habitantes palestinos
Este es su testimonio. Destrucción y miseria son las palabras que describen la situación de la Franja de Gaza o lo que queda de ella. لو بدي أوصف الأوضاع الحالية في قطاع غزة بأقل كلمة ممكن أحكي إنها مأساة. مأساة بكل معنى الكلمة. Desde hace 3 semanas, parte de la población palestina ha regresado a su lugar de origen, pero sus hogares desaparecieron. Ashraf, quien se encuentra en Gaza y vivió cada día de la guerra, nos explica la miseria del lugar. They can go back to their neighborhoods, to their houses, but of course, mostly there is no houses, no streets. The other kind of people who are like myself, still in their tents, basically no life. Everyone is taking care of his own selves. Everyone is fixing his own house with his bare hands. A pesar de haber un cese al fuego, de acuerdo con la última información de las autoridades de salud en Gaza, desde el 19 de enero al 10 de febrero han habido más de 1,000 muertes. Ashraf asegura que los niños siguen muriendo por la explosión de minas escondidas. Yeah, they have less experience, they are more curious, so they touch these things and it happens all the time. People still getting shot daily on that borders. Ambos habitantes de Gaza describen un escenario de muerte y la preocupación que hay ante la escasez de agua. الأوضاع في الشوارع جدا حزينة بصراحة. أنت طول ما أنت ماشي بتشوف حواليك ركام، دمار منازل، دمار مدارس، مساجد، حياة عدمة، قنابل حرب. First urgent aid that needed in Gaza for now is water. Water is being a very big issue. En la última semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto que su país se apropie de la Franja de Gaza, algo que es rechazado por la comunidad palestina. He put solutions. He puts a very good solution. Evacuating the people from Gaza, making them immigrate to other countries is a very excellent solution for everyone, except for the Palestinians. Mientras tanto, la paz entre Gaza e Israel parece cada vez más difícil. Este lunes, Hamás anunció una pausa en la liberación de rehenes en represalia a acuerdos incumplidos por Israel. Por su parte, Trump sugirió que el cese al fuego se cancele si no liberan a todos los rehenes el sábado. If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.